Es obligación nuestra tener una relación reconciliada con nuestro Padre si queremos tener estabilidad emocional. Advertencia. El siguiente contenido puede adoptar enfoques que pueden ofender moralidades correctas, más bien correctivas, herir algunas susceptibilidades e incomodar a quienes suelen victimizarse. Si te atreves a pasar un rato quizás incómodo, pero con potencial de aportar a tu desarrollo personal, continúa bajo tu responsabilidad. Se recomienda discreción y mucha autocrítica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. El día de hoy vamos a abordar el tema de la relación con el padre. Es un tema bastante importante, sobre todo en el análisis de la estructuración de la personalidad, porque junto con el amor materno forman complementariamente las formas de abordaje que nuestros padres van a tener hacia nosotros y con ello también van a determinar gran parte de nuestro destino psicológico y emocional. La personalidad se forja en los primeros años de vida y es a partir de estas dos formas del amor, el amor paterno y el amor materno, que se va constituyendo lo que entendemos como personalidad. Hablar del amor paterno no necesariamente es hablar del padre. El amor paterno como tal es una función que se ejerce fuera de los confines del amor materno. El amor paterno, por tanto, es una función que va a desarrollar en el hijo diferentes capacidades y características complementarias a las que forja en nosotros a lo largo de nuestra infancia el amor materno. Y vamos a adentrarnos en la especificación de lo que constituye esta función en nuestra realidad psicológica como base de la personalidad. La dinámica es la de siempre. Hice una publicación en mi página de Facebook, Psic Antonio Ayala, Terapia Psicológica, en donde la pregunta insignia fue lo que mi padre significa para mí. A partir de esta publicación, ustedes con sus comentarios enriquecieron, como ha venido siendo en los anteriores videos, esta publicación para poder dar pie a una serie de divagaciones y disertaciones que de alguna forma nos ayudarían a desarrollar de formas más detalladas este concepto tan complejo como lo es el padre. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a leer estos comentarios y hacer un breve análisis de cada uno de ellos. ¿Estamos listos? Comenzamos. Este contenido no goza de fiabilidad científica ni pretende la verdad. Constituye solo una perspectiva más. Esto no es terapia psicológica. Si persisten las molestias, consulte a su psicólogo. Vamos a iniciar con los comentarios. El primer comentario que vamos a considerar hoy es el tuyo, Betsabe Frausto, que comentas: ausencia, narcisismo, egoísmo y responsabilidad. Y vamos a retomar este comentario porque considero importante analizar cómo, si bien hay una expectativa moral sobre la figura paterna o sobre quien desempeñe esta función en nosotros, lo cierto es que nunca se cumplen los ideales y estas expectativas que apuntan hacia lo ideal termina casi siempre por quedarse frustrada. Y es precisamente a partir de ciertos elementos que se vuelven carentes en esta primera interacción que nosotros vamos a desarrollar ciertas condiciones de personalidad. En este caso mencionaste, por ejemplo, algunos elementos que estuvieron en tu historia de vida, en la relación con tu padre, que justamente en su antítesis podríamos desarrollar como elementos idóneos en la relación padre-hijo. Con esto me refiero que, por ejemplo, ahí donde tú mencionas esta ausencia que significó tu padre para ti, identificamos que evidentemente lo que se requiere del padre es su presencia. Una presencia que no necesariamente es física, sino simbólica y metafórica, y va a estar desarrollándose a lo largo de nuestra infancia en formas de límites, de normas, de reglas, que de alguna forma nos lleven a esta presencialidad del Padre, que van a posibilitar en nosotros la formación de estructuras que de alguna manera nos den funcionalidad ante aspectos que requieren de esta efectividad en la presencia continua de la atención sobre aquello que desempeñamos. Es entonces que esta presencia del Padre se convierte en una presencia de nuestra conciencia a la postre sobre estos elementos que constituyen nuestro día a día. El Padre está presente en tanto está presente en nosotros la conciencia de aquellos deberes que se impulsan desde la infancia y que nos vuelven personas responsables
y efectivas en aquello que desempeñamos. Otro elemento que mencionaste fue el narcisismo. Lo contrario al narcisismo sería el amor, un amor que nos posibilite de alguna manera desarrollar una conciencia de nosotros mismos, pero también una conciencia del otro, que es el otro aspecto que mencionaste como egoísmo. Si el padre es egoísta, nos impide desarrollar esta conciencia del otro. Recordemos que el padre es ese primer gran otro con el que nos topamos en la vida, que se va a volver un obstáculo en este romance con la madre, según la teoría del Edipo. Este arrancamiento de los brazos de la madre, que no es otra cosa más que la renuncia hacia la comodidad, el confort y la seguridad que nos brinda la madre, se va a ver comprometida por esta exigencia paterna, en donde al ver a un otro que va más allá de nuestra madre, empezamos a construir nosotros una imagen metafórica que va más allá de nuestro propio ego. Si el padre no desarrolla esta conciencia, entonces podemos crecer con una egolatría y un egoísmo que nos impida conectar empáticamente con el otro. Otro aspecto que mencionas al final es el de la irresponsabilidad. Evidentemente lo que vamos a buscar en la figura paterna es una figura responsable, una figura que de alguna forma nos invite a responder y a desarrollar estas habilidades de respuesta ante las vicisitudes, las contingencias y todo lo que el entorno exige de nosotros. Así es que bueno, entonces el padre, al ser presencia, al ser amor, al ser conciencia del otro y ser responsabilidad, nos va a facultar desde esta función paterna la posibilidad de crear estructuras que nos vuelvan efectivos ante nuestra sociedad. Te agradezco mucho por el comentario, Betsabe Fraustro, y por darnos pie para poder analizar estos elementos importantísimos en la relación con el padre. Siguiendo con el comentario de Paola Tania, que va en una tesitura similar al anterior comentario, nos hablas, Tania, de ausencia, irresponsabilidad, egoísmo, desprecio, indiferencia. Pareciera que hay una semántica similar en estas relaciones fallidas con nuestro padre que se repiten. En este caso quiero tomar este comentario para poder referirme precisamente a cómo el haber tenido un padre con estas deficiencias en nuestra historia de vida también puede terminar por convertirse en un aliado dentro del proceso de estructuración psicológica, porque es a partir de todas estas faltas y estas carencias que se inscriben en nosotros en esta fallida interacción primaria que nosotros tenemos la posibilidad y la oportunidad de desarrollar estas fortalezas de las que nuestro padre careció. Es entonces que estos defectos de nuestro padre se convierten en un preámbulo para nuestras nuevas fortalezas, porque nadie puede considerar de formas tan importantes y serias la presencia de un padre como quien careció, como quien tuvo este abandono en la etapa primaria. Nadie puede estar tan consciente de lo importante y de lo relevante que es la responsabilidad de un padre como quien vivió estas continuas irresponsabilidades en su infancia y supo en carne propia todas las afectaciones que en un hijo trae la irresponsabilidad de su protector. Y es así como a partir de estas carencias y estas faltas podríamos seguir mencionando cómo estas deficiencias y negligencias de nuestro padre pueden ser el pie de entrada al desarrollo de estas fortalezas en nosotros, y no necesariamente para ejercer la paternidad con alguien más, sino primariamente para ejercer esa paternidad con nosotros mismos, porque hay que decirlo, y al paso del tiempo la superación de la relación con el padre nos supone la posibilidad de convertirnos en nuestros propios padres, es decir, esta figura que en algún momento fue externa y que nos dio heterónomamente estas facultades, al paso del tiempo, en el desarrollo de la personalidad, son introyectadas y se convierten en parte de nuestras autonomías o nuestras dependencias. Si apuntamos bien en este desarrollo, estas autonomías se van a convertir en las fortalezas suficientes para poder guiarnos y dirigirnos como el Padre lo hizo con nosotros, o si no lo hizo, como nosotros podemos hacerlo con nosotros mismos a partir de estas deficiencias que nuestro Padre tuvo. Y es así que entonces nos volvemos en seres funcionales y capaces por encima de aquello que se nos dio o de aquello que se nos privó en la infancia. Por eso agradezco también tu comentario, Paola, porque nos ayudas a poder considerar cómo el haber tenido un padre con estas deficiencias no necesariamente va a marcarnos negativamente, sino que puede ser la oportunidad para desarrollar en nosotros aquellas fortalezas que nuestro padre careció, para entonces andar por la vida con mayores capacidades y virtudes desarrolladas. El siguiente comentario que vamos a considerar es el tuyo, Gisela Hernández, que dices: todo lo que no quiero de una pareja.
Es importante darnos cuenta de cómo precisamente estas primeras interacciones con papá y mamá van a determinar en gran medida cuál va a ser nuestro objeto de deseo a la postre. Claro que estos procesos suceden de formas inconscientes, y es así que las parcialidades de papá y mamá constituyen de formas inconscientes e inadvertidas nuestro objeto de deseo. En gran medida, aquello que nuestros padres tuvieron y que de alguna forma nos favoreció es algo que vamos a estar buscando también en nuestra pareja. No solo eso, también aquello que nuestros padres carecieron y generaron en nosotros demandas no saciadas de maneras importantes, también se van a convertir en parte de este objeto de deseo. Tanto aquello que tuvimos en la infancia y que queremos volver a tener, como aquello que nunca tuvimos y siempre deseamos, van a constituir nuestro objeto de deseo. Es entonces que, Gisela, lo que mencionas aquí es cómo a partir de una relación fallida podemos constituir un objeto reactivo, es decir, un objeto no deseado, un objeto rechazado por nosotros, y cuando nos topemos por la vida con personas que de pronto tengan estos rasgos que de alguna forma nos afectaron o nos lastimaron del padre, van a constituir de forma suficiente aquello que hemos de rechazar en las personas. Es entonces que si tuvimos un padre que fue un padre sumamente tirano, violento, despreciativo, evidentemente cuando sintamos en nuestra pareja este rechazo, esta tiranía, inmediatamente nos va a remitir desde esta parcialidad a la figura paterna, y lo primero que vamos a hacer es salir corriendo de esa relación, porque precisamente venimos huyendo de una historia de dolor, de desprecio, que no queremos volver a repetir en nuestra edad adulta. Y es así como entonces, a partir de una formación reactiva, vamos huyendo del padre en cada pareja o en cada persona que en algún punto o momento nos recuerda o nos vincula con este padre que nosotros de alguna forma apropiamos a través de las interacciones, porque precisamente esto que llamamos nuestro padre no es necesariamente el padre real, sino es un conjunto de interpretaciones que nosotros desarrollamos internamente a partir de aquellas interacciones con nuestro padre. Por eso es que, pudiendo haber 2, 3, 4 hermanos en una misma familia, puede que cada uno tenga un padre diferente, con algunas similitudes, con algunos denominadores comunes, pero también con algunas especificidades que los vuelven padres diferentes en la constitución de cada uno de sus hijos. No es lo mismo haber sido el hijo mayor que el hijo menor, habiendo, imaginemos, una distancia de 10 años de diferencia. El padre que educó a uno con el padre que educó al otro puede ser la misma persona, pero en momentos diferentes de su vida, con diferentes formas de maduración, haber tenido interacciones muy diferentes. Por eso es que hablar del padre es hablar de un objeto sumamente personal, que si bien se puede compartir en algunos rasgos con los demás, no deja de ser un objeto sumamente específico, y es este objeto el que tenemos que analizar y revisar a partir de estos fracasos o de estos aciertos en la relación, que podremos analizar por qué algunas personas nos atraen o algunas otras personas nos parecen sumamente despreciables, dependiendo mucho de cuáles parcialidades estemos percibiendo de las demás y qué similitudes tiene esta en relación a nuestros objetos parentales. Por eso te agradezco el comentario, Gisela, porque reconocer que precisamente estas relaciones fallidas en nuestra temprana infancia pueden determinar en gran medida nuestros objetos de elección. Por eso, Gisela, me parece importante recalcar cómo precisamente hasta que nos reconciliemos con la figura paterna, vamos a seguir encontrándonos con el fantasma del padre, este fantasma que nos va a impedir vincularnos de formas saludables, de formas libres, porque cada que veamos a nuestro padre en su parcialidad, en nuestro objeto de deseo, por un lado nos va a enganchar inconscientemente, pero por otro lado conscientemente lo vamos a despreciar y a rechazar. De ahí la importancia de hacer estos procesos de reconciliación con nuestras figuras parentales, porque al constituir estos la base de nuestros objetos de deseo, si no hay una reconciliación adecuada, vamos a estar arrastrando estas rémoras y vamos a estar impedidos y obstaculizados para entregarnos a las relaciones por estar precisamente viendo a estos fantasmas en estas relaciones y huyendo de ellos sin darnos cuenta que estamos saboteando las relaciones o estropeándolas por lo no reconciliado. Es así que, Gisela, te agradezco el comentario porque
el observar cómo podemos, a partir de una relación fallida con el padre, predestinar nuestras relaciones o estigmatizar ciertos rasgos de las personas que amamos o que nos parecen atractivas en algún punto de la relación, vamos a perder esta funcionalidad y obstaculizar los procesos de integración que son tan necesarios para poder tener complementos saludables. Muchísimas gracias, Gisela. Nuestro siguiente comentario es el tuyo, Lupita Rotzán, que dices: amor, templanza, inteligencia, perseverancia, bondad, generosidad, trabajo duro, pero también sacrificio y sometimiento. Es muy importante tener una visión amplia e integral de lo que significa nuestro Padre para nosotros, porque vamos a reconocer la figura paterna como un concepto que se va gestando dentro de nosotros a partir de las interacciones con el Padre real, pero también con todas aquellas figuras de autoridad y de jerarquía que en algún momento atravesaron por nuestra vida. Y es así como mencionas, Lupita, que a partir de todos estos gestos podemos obtener virtudes y aspectos propositivos en nuestra vida que nos van a ayudar al desarrollo ulterior de la misma. Sin embargo, también reconocer estas deficiencias que nuestro padre tuvo o nuestra figura paterna tuvo para poder trabajar con ellos y hacer un replanteamiento de estos aspectos. Mencionas entonces la perseverancia, que es importantísima porque nos da la tenacidad y la posibilidad de poder hacernos de aquello que necesitamos y perseguir nuestros objetivos y alcanzar nuestras metas. Esto es algo muy necesario en la interacción del padre con el hijo, porque el padre genera en el hijo esta ambición a través del condicionamiento de su amor, para que entonces, en la búsqueda de alcanzar este amor paterno, nos volvamos seres más capaces y efectivos. Hablas también de la bondad y la generosidad, que son parte importantísima en la relación con el otro, porque a partir de esta bondad y de esta generosidad con el otro, se nos da esta facultad de sociabilidad que nos conecta con el entorno, que nos conecta con nuestra sociedad de formas propositivas. Y por último, la importancia de replantear estas deficiencias, como mencionas aquí, esta cultura del sacrificio y del sometimiento, típicas de una generación en donde el deber ser imperaba y de alguna forma nos sometía ante los mecanismos sociales que nos llevaban a ejercer un rol o una serie de determinaciones impulsadas por un deber moral que se ceñía sobre nosotros. Esto del sacrificio podríamos reconceptualizarlo desde la descomposición de su etimología, que tiene que ver con sacro, oficio, es decir, sacro como algo sagrado y oficio como un arte que se desempeña. Entonces, esta labor que se va a ejecutar como algo sagrado es algo que se va a hacer con vocación y con amor. Bajo esta connotación, sí, el sacrificio es algo que tendríamos que desempeñar en todo lo que hacemos, hacerlo con sacrificio. Las relaciones laborales, las relaciones interpersonales, abordarlas con este sacrificio como un oficio que se haga amorosamente, para que entonces se convierta en algo que nos conecte anímica y anémicamente. Y esa cultura del sometimiento, que hoy entendemos que lo único que ha dejado en nosotros es codependencia y pérdida de la libertad, resignificarla y transformarla en autonomía. Entender que el sometimiento como tal, lejos de ser un valor en nuestra vida, es algo que necesitamos replantearnos para poder ser libres y tener un desempeño mucho más funcional, en donde podamos sentirnos siendo nosotros verdaderamente y no aquello que esperan los demás que seamos. Por eso te agradezco tu comentario, Lupita, porque nos ayudas a rescatar estos aspectos positivos sin dejar de reconocer las limitaciones que nuestro padre pudo tener con nosotros, para poder replantearlas y tener una figura mucho más completa desde este análisis y mejor reconciliada. Vamos con nuestro siguiente comentario, y es el tuyo, Sergio Ratz. Qué bueno que andas otra vez por estos lares, es un gusto saber de ti, como siempre, Sergio. Y dices: ahora que soy viejón, mi papá me inspira ternura, víctima del clasismo y del racismo. Vivió solo desde los 7 años en un orfanato. Logró su sueño, tener una familia. Gracias por compartirnos, Sergio, tu experiencia y las experiencias que vivió tu padre. Aquí vamos a rescatar lo importante de la humanización de nuestro padre, precisamente el poder comprender a nuestro padre como un ser humano que también tiene una historia, que porta sus propias heridas, que carga con sus huellas y que de alguna forma también tiene una serie de
irresueltos que de alguna forma lo determinan y lo limitan para amarnos como necesitamos ser amados en nuestra infancia, nos ayuda también a ser comprensivos, a ser empáticos y a dejar de imponer este ideal del Padre sobre esta figura que nos intentó dar en la medida de sus capacidades y posibilidades su amor. Es así que podemos reconciliar con mayor facilidad a través de este proceso de humanización de la figura paterna, que conforme pasa el tiempo y crecemos y vamos madurando, nos resulta mucho más sencillo elaborar. Es entonces que ya con una psicología madura podemos comprender a nuestro Padre como nunca pudimos haberlo hecho con una psicología infantil. Si nosotros, después de la edad adulta, seguimos con un subdesarrollo psicológico, claro que vamos a seguir generando una serie de resentimientos y sosteniendo odio hacia nuestro Padre por todo lo que no nos dio o todo lo que dejó carente en nuestra infancia desde sus funciones. También hablar del Padre es hablar de la efectividad en la familia, porque el Padre es el garante de que nosotros seamos seres funcionales y efectivos. Mientras el amor materno nos asegura la afectividad, el amor paterno es efectividad. Es decir, esta capacidad de ser tenaces, persistentes, perseverantes, disciplinados, es lo que nos va a constituir como seres funcionales, y todo esto va pasaportado por el amor paterno, que en muchas ocasiones, tengo que decirlo también, este amor paterno viene infundado desde la misma madre, sobre todo en nuestra sociedad latina, de padres ausentes, padres que se remitieron a ser en su mayoría proveedores, o que algunos definitivamente no estuvieron, ya sea padres ausentes presentes o padres completamente ausentes, dejan esta vacante amorosa en nuestra vida que muchas veces nuestra propia madre desempeña, y es entonces que no solamente se ve en la necesidad de ser una figura de amor, sino también una figura de exigencia que va a empujar al hijo a salir de lo cómodo para volverse funcional. Pero bueno, esta función paterna desempeñada por la madre no deja de lado la necesidad de una figura paternizante que vaya más allá de lo que nuestra propia madre, por el amor que nos tiene, puede ir. Es entonces que este amor materno se ve limitado y se ve imposibilitado de alguna forma por su misma naturaleza a exigirnos y a vernos con la distancia que el Padre nos puede ver a la hora de desempeñarnos funcionalmente en nuestras necesidades. Por eso te agradezco, Sergio, por compartirnos la visión que tienes de tu Padre, por esta forma de humanizar y concientizar la historia de tu Padre y comprenderte en ella también como un ser humano que necesita ser comprendido, lejos de ser juzgado y señalado bajo los ideales morales que esta sociedad establece. El siguiente comentario es el tuyo, Mendoza Sergio, que dices: una persona que aunque ya no está en esta vida, lo admiré mucho por todo lo que sufrió. Me sorprendió que su corazón fuera enorme y sin sentimientos de resentimiento a quien le hizo daño. Gracias, Mendoza Sergio, por tu comentario. Aquí hablas de esta admiración al Padre que es esencial para tener un desarrollo integral de la personalidad. Esta admiración que depende más que del Padre, de nosotros, porque somos nosotros los que vamos a darle un valor y una apreciación a cada uno de estos aspectos que constituyó a nuestro Padre, porque nuestro Padre, como cualquier ser humano, tiene defectos y virtudes. El poder con mayor justicia reconocer y resaltar sus virtudes y no dejar de reconocer por ello sus defectos nos va a ayudar a poder entender qué es aquello que necesitamos rescatar de esta figura para poder apropiarlo, y con ello, en la emulación de lo funcional, poder tener un desarrollo mucho más exitoso a lo largo de nuestra vida. Es decir, nuestro Padre es una panacea de ejemplos a seguir y otros tantos a no seguir. Si nosotros podemos tener una mirada más amplia sobre aquellas virtudes y aquellos defectos, podremos tomar conscientemente aquello que nos funciona y dejar de lado aquello que nuestros padres, o en nuestro Padre particularmente, fue limitación y deficiencia para no repetirlo en nuestra historia. Por eso te agradezco mucho, Mendoza Sergio, porque hablas de una relación reconciliada con tu Padre, y eso definitivamente te posibilita a tener esta función introyectada de maneras más armoniosas, y con ello también poder ser más funcional y permear socialmente de mejores maneras.
Vamos con el siguiente comentario, que es el tuyo, Andrés Mojica Mercado, y dices, inspiración. Mi papá es un gran hombre con un corazón enorme, aunque no siempre he tenido una buena relación con él. Gracias por tu comentario, Andrés, y esto que mencionas es muy útil en cuanto a la concientización de la importancia que necesita el reconocimiento de esta necesidad de reconciliar con nuestro Padre internamente. Es decir, independientemente de cómo sea la relación con nuestro Padre real, que puede ser mejor, peor, e incluso puede ser completamente nula, vamos a identificar que esta relación está internalizada. Claro que es una relación que va a resonar cuando estemos en contacto con el Padre real, pero esta relación internalizada es una relación que está continuamente operando dentro de nosotros y no podemos tener estabilidad emocional ni podemos tener armonía interna siempre que tengamos algún conflicto con alguna de estas dos figuras, padre o madre. No conozco una persona con estabilidad emocional que esté en conflicto o que tenga una relación rota, ya sea con su padre o con su madre. Independientemente de quién fue nuestro padre o quién fue nuestra madre, independientemente de qué tan responsable fue nuestro padre o de qué tanto cumplió con su función exitosamente en nuestra vida, es obligación nuestra tener una relación reconciliada con nuestro Padre si queremos tener estabilidad emocional. Es decir, es entonces como a través de la comprensión, a través de la empatía, del proceso de humanización, del reconocimiento de las deficiencias de nuestro Padre, que podemos entonces trabajar en esta armonización con la figura para entonces estar en paz internamente con este símbolo, con esta metáfora que se convierte en nuestro Padre y que va a operar en nosotros durante el resto de nuestra vida. Es por eso que más nos vale dejar de lado estos juicios, estos juzgamientos hacia la figura que representó nuestro Padre en nuestra historia y darnos cuenta que podemos nosotros sanear en nosotros, independientemente de lo bien o lo mal que pudo haberlo hecho nuestro Padre en nuestra historia. Por eso te agradezco el comentario, Andrés, porque es precisamente a través de esta reconciliación de la figura paterna que podemos lograr una armonía interna que nos pone y nos habilita con esta conciencia del otro interna para poder tener esta funcionalidad que necesitamos con nosotros mismos y poder tener autodeterminación y un control sobre nuestras facultades de maneras exitosas. El siguiente comentario es el tuyo, Alejandro Saúl, que dices, aceptar mis debilidades y virtudes. Y es cierto, hablar del Padre es hablar de conciencia, de una conciencia más objetiva sobre nuestras debilidades y nuestras fortalezas, porque recordemos que nuestra madre, por este amor materno, que es un amor incondicional, puede tener cierto sesgo para reconocer nuestras debilidades. Es por eso que el Padre aparece como este otro que fuera de la mirada ciega de la madre va a reconocer verdaderamente cuáles pueden ser estas deficiencias o estas fortalezas en nosotros, sin subestimación, sin sobreestimación. El Padre está mucho más facultado que la Madre para ayudarnos a concientizar sobre qué es lo que necesitamos trabajar en nosotros, cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras debilidades, en dónde estamos careciendo, y a través de un discurso más objetivo, más firme, con mayor autoridad y jerarquía, exigirnos esta funcionalidad que después la sociedad va a exigir de nosotros para poder aceptarnos e integrarnos en ella. Es entonces que el Padre se vuelve este embajador social que de alguna forma va a llegar a nuestra vida a darnos esta serie de requisitos que posteriormente la sociedad va a pedir para poder reconocernos como uno más dentro de esta sociedad funcional. El amor paterno nos faculta en la efectividad para poder armonizar con un entorno que no nos va a dar este amor incondicional de la madre, sino que va a condicionar todo lo que nos va a dar a costa de que nosotros también le podamos otorgar algo a la sociedad. Esta sociedad nos ama más como nos ama un padre. Esta sociedad no nos va a amar incondicionalmente. Para que esta sociedad nos acepte, tenemos que cumplir con sus exigencias, y si desde la temprana infancia no tuvimos estas exigencias por parte de nuestro padre, cuando querramos enfrentar la vida y supongamos que nos va a amar incondicionalmente, nos vamos a llevar un golpe duro de realidad
al dar cuenta que esta sociedad no nos da nada sin antes habernos exigido algo de por medio. Por eso te agradezco mucho, Alejandro Saúl, porque es cierto, el significado del Padre puede ser una conciencia que nos ayude a identificar cuáles son estas debilidades y estas fortalezas para poder entonces trabajar en aquello que necesitamos para entonces tener derecho a formar parte de nuestra sociedad. Nuestro siguiente comentario es el tuyo, Carla María Falcón, que dices: fortaleza y acompañamiento en cada paso que doy a través de sus enseñanzas, palabras y recuerdos desde que trascendió. Él me quiso mucho y yo aprendí gran parte de lo que soy de él. Gracias por compartir, Carla. Creo que el que podamos nosotros tener una relación clara y consciente de nuestro Padre nos ayuda también a poder comprender parte de nuestra personalidad. Aquí tú mencionas algo importantísimo que es parte de la función paterna, y es el respaldo y la seguridad que nos puede dar esta función en nuestra vida. Es decir, mientras la madre se encarga en su función estructurante de la pertenencia, es decir, de que nosotros nos sintamos parte de algo, el padre lo que va a ejercer en nosotros es la función de pertinencia, que nos sintamos funcionales, útiles y capaces. Por eso la relación con el Padre también nos ayuda mucho a poder ganar la seguridad suficiente, la autoconfianza sobre nuestras capacidades y el reconocimiento de nuestras limitaciones para poder tener una visión más objetiva y amplia de lo que somos y saber cuáles son nuestros alcances, no caer ni en sobreestimarnos ni en subestimarnos. Por eso es importantísima esta función en el acompañamiento de nuestro desarrollo, porque es a partir de la función paterna que nosotros podremos conquistar estas capacidades y explotar este potencial a través de esta exigencia que nos da el amor paterno en su condicionamiento, y con ello poder tener un desarrollo óptimo e integral de lo que nos constituye. Te agradezco mucho por tu compartimiento, Carla. El siguiente comentario es el tuyo, Mar, que dices: mi ejemplo a seguir, mi amigo. Te agradezco por tu comentario, Mar. Aquí podemos ver cómo el Padre se convierte en un paradigma para nosotros, es decir, es como tal un conjunto de ejemplos que va a definir en nosotros procedimientos, formas, comportamientos, incluso ideas, a través de los cuales vamos a nosotros a desarrollarnos. Es decir, este paradigma, que es un conjunto de datos que de alguna manera vamos a apropiar para poder tener un norte, para poder orientarnos en el desarrollo de nuestra vida, es algo que nos va a dar estructura y nos va a dar orientación a lo largo de nuestra vida. Por eso es que este paradigma inicial es importantísimo para poder saber hacia dónde dirigirnos en nuestro desarrollo dentro de nuestras primeras etapas de vida. Posteriormente, ya en el desarrollo de la conciencia, podremos elegir nuestros paradigmas de formas más conscientes y tal vez podamos rescatar algo de este paradigma inicial que es el Padre y constituirlo en conjunto con otros paradigmas más vocacionales que de alguna forma nos ayuden a tener un objeto más completo y con mayor autonomía de qué es lo que queremos emular y a partir de qué nos vamos a identificar. Ahora, mencionas también al final que es tu amigo, y esto habla de este relevo de funciones de la figura paterna. Hay un momento en el que nuestro padre deja de ser nuestro padre porque ya cumplió su función en nuestra vida, y es importante reconocer este relevo de funciones para poder encontrar en nuestro padre ya un amigo con el cual podamos compartir en nuestra edad adulta, descolocándonos de este rol de hijo, descolocándolo de este rol paterno, en donde ya no va a ser él esa guía, ese norte, sino simplemente un referente importante en nuestra vida, pero como tal, esto va a dar pie a que nos convirtamos en nuestro propio Padre, que nosotros mismos podamos ya vernos de una forma autónoma, de una forma completa, a partir de la cual vamos a identificar en esta relación con el Padre una amistad horizontal que supera esta verticalidad de la relación que en algún momento nos guió y nos dio orientación. Por eso te agradezco, Mar, porque este ejemplo que se convierte en amigo nos habla de la apropiación del Padre de formas positivas, de esta internalización y por último de este relevo de funciones en tanto Padre que a ti te permite salir de este rol de hijo, de esta función infantil en la cual te ves a ti misma como un ser que todavía está ávido de orientación
y logras constituirte como una persona capaz conscientemente de elegir su propio camino. Muchísimas gracias, Mar. Y bien, nuestro último comentario es el tuyo, Efri Ávila, que dices, es mi mejor amigo. Y aquí quiero resaltar precisamente cómo al poder tener una relación positiva con el Padre, independientemente de cómo fue en sus orígenes, independientemente de qué tan exitosa fue su función en nuestros primeros pasos, hay un momento en el que nosotros, ya portando una conciencia madura, podemos introyectar al Padre de formas reconciliadas, en donde ya hay una conciencia en nosotros lo suficientemente capaz para discernir, elegir qué es aquello que me funciona, discriminar aquello que no me resulta conveniente y entonces poder tener a un Padre reconciliado, internalizado, que nos permita esta funcionalidad y sacar todo el provecho de estas virtudes que tuvo nuestro Padre y también aprovechar estas deficiencias para, partiendo de ahí, generar estas nuevas fortalezas que necesitamos para un funcionamiento óptimo, para que por último pueda superarse este vínculo con el Padre, en donde ya reconocemos al Padre como una figura que cumplió su función, que ya no tiene más vigencia en nosotros en tanto constitución de la personalidad, sino que nos permite ahora, con mayor libertad, con elementos y con recursos que nos dio desde las primeras etapas de nuestra vida, poder seguir nuestro camino para seguir en este proceso de completarnos. Un proceso que no tiene fin, un proceso que no se termina, que incluso hasta nuestra tercera edad va a seguir en formación, porque no somos seres completados, no somos seres terminados, sino somos seres que estamos en una constante formación y en un constante desarrollo hasta el último de nuestros días. Sin embargo, la base de nuestra personalidad y esta estructura logra cimentarse hasta cierto punto, y una vez que hemos adquirido todo esto del Padre y el Padre nos dio todo lo que tenía que darnos, todas las herramientas que Él poseía, incluso aquellas que no poseía y que logró reformular o replantear para nosotros, es partiendo de ahí que nosotros nos constituimos ya como seres maduros, lo suficiente como para poder seguir nuestro andar, ya soltándonos de su mano, superando el vínculo y viendo a nuestro Padre como un amigo y un referente de sabiduría y de experiencia que por gratitud siempre vamos a reconocer y a respetar, pero también viéndonos a nosotros en toda la capacidad y facultad para poder enfrentar esta vida con las herramientas que ya poseemos. Es así que, superada esta función, podemos decir que el vínculo ha sido exitoso en nosotros y que podemos seguir adelante en esta constitución con mayor autonomía. Por eso agradezco tu comentario, Efri, porque el poder ver a tu Padre como tu mejor amigo es lo mismo que poder identificar en ti esta estructura, en ti reconciliada. Y es ahí hacia donde tenemos que apuntar en el desarrollo de nuestra relación con el Padre. Por eso muchas gracias. Y bueno, es así como terminamos nuestros comentarios. Les agradezco muchísimo por haberse tomado el tiempo para compartir, para poder ilustrarnos un poquito de sus experiencias, anotar cuáles son los conceptos y de alguna forma colaborar con este contenido a partir de estos comentarios que nos dan pauta para poder analizar y ampliar este concepto importante en nuestra estructuración de personalidad, que es el Padre. Recordemos que para la psicología la función paterna es importantísima en el desarrollo de nuestras capacidades, tan importante como la figura materna y el amor materno. Y algo importantísimo es también dar cuenta cómo, independientemente de cómo fue nuestra historia infantil, independientemente de nuestras figuras parentales, de la función del Padre, siempre tendremos la oportunidad de poder trabajar en aquellas deficiencias y poder reafirmar aquellas fortalezas que estas figuras primarias tuvieron en nosotros para poder constituir nuestra personalidad. Si bien es cierto que la base de nuestra personalidad se forja en los primeros años de vida, es cierto también que el edificio de nuestra personalidad nunca está completado, nunca está terminado, y esto nos da la posibilidad de seguir en la elaboración y el trabajo el resto de nuestra vida de estas estructuras. Así que no me queda más que darles las gracias por haber estado en la elaboración de este video y con ello ayudarnos a desarrollar este concepto tan importante. Es así como ya tenemos el video en donde pude abordar la relación con la madre, ahora abordamos la relación con el padre para poder tener estas dos figuras un poco más definidas y delimitadas a partir de estos contenidos y comprender un poco más de cómo se constituyó nuestra personalidad en estas interacciones iniciales.
Es así como hemos llegado al final de nuestro video. No te olvides de seguir mi página en Facebook, Psic Antonio Ayala Morales, Terapia Psicológica, mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí, darle un like, seguirme y compartir este contenido con personas que sepas que pueden ayudarles estos conceptos y estos desarrollos que hacemos con mucho gusto en este canal. Y recuerda, si algo en este video te molestó o te incomodó, consulta a tu psicólogo de confianza.